Bien, vamos a ver la última parte del módulo 3, en esta ocasión gasto cardíaco y perfusión. Quizás algunos de los términos como precarga, poscarga y demás ya los hemos visto anteriormente, pero acá vamos a profundizar un poco. A manera de repaso, entonces, recordemos que nuestro corazón impulsa la sangre simultáneamente tanto a la circulación pulmonar o menor como a la circulación sistémica o mayor, y eso es lo que permite garantizar que exista un buen intercambio gaseoso y que exista el suministro de oxígeno a todo el cuerpo. En la parte del ciclo cardíaco tenemos la sístole y la diástole, recordando que cada latido es un proceso mecánico y eléctrico. No solamente se mueve el músculo del corazón, sino que también se dan algunos efectos eléctricos. Y yo siempre les hago la metáfora o la comparación de que es lo mismo que un carro, ¿no? Y obviamente el líquido combustible en este caso sería la sangre. Y también estuvimos viendo la parte de la estructura anatómica de los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, los capilares, cómo están compuestas sus paredes, que una es más gruesa que otra, lo que permite mantener su conformación física o visual, y también soportar grandes cantidades de presión. Entonces, como objetivo de esta clase, comprender los mecanismos fisiológicos del gasto cardíaco y la perfusión tisular, relacionando sus determinantes con la valoración clínica y la identificación temprana de estados de hipoperfusión en los pacientes prehospitalarios. ¿Qué es gasto cardíaco? El gasto cardíaco no es más que ese volumen total de sangre que el corazón expulsa durante cada minuto. Eso representa la capacidad funcional del sistema cardiovascular para suministrar oxígeno y también nutrientes a todos los tejidos del organismo. Es uno de los principales indicadores de eficacia hemodinámica, y su alteración se convierte en el punto de partida de múltiples urgencias cardiovasculares. Entonces, recordemos que el corazón no solamente debe latir, también debe propulsar o expulsar la sangre para cubrir todas las demandas metabólicas del cuerpo en cada momento, cada día. Dígame. Entonces, un corazón que late rápido, pero que expulsa poco volumen, puede representar un gasto cardíaco inadecuado. Entonces, aquí vamos con la fórmula. El gasto cardíaco se puede calcular mediante la multiplicación o la relación directa entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Entonces, el gasto cardíaco se representa en las unidades mililitro por minuto o litro por minuto. La frecuencia cardíaca, pues ya saben que es en latidos por minuto, y el volumen sistólico en mililitros por latido. Entonces se hace ese cálculo y prácticamente lo que cambia en teoría es solamente la frecuencia cardíaca. En teoría nosotros tenemos un volumen sistólico que está basado en nuestro peso y que es estándar. Por ejemplo, yo tengo un paciente con una frecuencia cardíaca de 75 litros por minuto y que tiene un volumen sistólico de 70 mililitros. Como es una relación directa, es una multiplicación. 75 por 70, eso da aproximadamente 5.2 litros por minuto de gasto cardíaco. Y se considera que está dentro del rango normal para un adulto en reposo. Entonces, eso nos lleva a los valores normales. Promedio en un adulto en reposo, 5 litros. Y el rango normal estaría de 4 a 8. Porque pues depende si es femenino, si es masculino, si cuánto pesa y demás. ¿Qué caracteriza el gasto cardíaco?
Más que nada recordemos que aunque es una variable constante, dinámica, que se adapta tanto a la frecuencia como las demandas fisiológicas del organismo, este también puede aumentar durante el ejercicio, el estrés, la fiebre, disminuye durante el reposo y el sueño, depende de múltiples mecanismos compensatorios neurales y hormonales, y su alteración puede indicar compromiso hemodinámico grave. Bien. Entonces, volvemos a los términos que ya hemos visto, los hemos definido en las clases anteriores: precarga, poscarga y contractilidad. La precarga es el volumen de sangre que llega al ventrículo antes de que éste se contraiga y determina el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas. Va a depender del retorno venoso, del volumen circulante de sangre, de la posición corporal y de qué tan hidratado está la persona. Entonces, a mayor precarga, mayor volumen sistólico, por lo tanto, mayor gasto cardíaco. En la poscarga, entonces, tenemos que es la resistencia que debe vencer el ventrículo cuando expulsa la sangre hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. Aumenta en la hipertensión arterial, en la vasoconstricción severa y en la estenosis aórtica. A mayor poscarga, mayor trabajo cardíaco, menor volumen sistólico, lo que se traduce en menor gasto cardíaco. En la contractilidad, entonces, recordemos que es la capacidad intrínseca del músculo del corazón para generar fuerza de contracción independientemente de la precarga y la poscarga. Entonces, va a aumentar según algunos factores, por ejemplo, catecolaminas, estimulación del sistema nervioso autónomo simpático y en el ejercicio. ¿Cuándo va a disminuir? Cuando la persona sufre alguna situación de salud como infarto, hipoxia, acidosis o insuficiencia cardíaca. Entonces, a mayor contractilidad, mayor volumen sistólico, por lo tanto, mayor gasto cardíaco. Entonces, el llenado ventricular que se da durante la precarga. Ya dijimos que depende del retorno venoso, la volemia, la posición y la cantidad de hidratación que tiene nuestro paciente. Ahora vamos a un ejemplo. Tenemos un paciente que pierde volumen, que tiene una disminución del retorno venoso, una alteración en el llenado capilar, en la coloración y en la temperatura de la piel, por ejemplo. Eso se traduce en menor precarga y en reducción del gasto cardíaco. En el paciente prehospitalario, ustedes deben identificar la causa de la baja precarga, porque eso se vuelve muy importante antes de que usted pueda hacer una intervención que evite entonces que su paciente colapse hemodinámicamente. En la poscarga, entonces, recordemos que hablamos de que aumenta en la hipertensión, en la vasoconstricción periférica, por insuficiencia, por estenosis. Una poscarga muy elevada puede llevar a fallo ventricular si ese músculo del miocardio no tiene la capacidad de compensar. En la parte de la contractilidad, entonces, siempre va a depender de qué tan funcional está el músculo del corazón, el miocardio, para contraerse y todos los factores que ya vimos que los aumentan y que los disminuyen también. Ahora vamos con la definición de la perfusión tisular. Es el proceso mediante el cual la sangre llega a los tejidos y entrega oxígeno, nutrientes, glucosa, hormonas y que permite que ocurra el metabolismo celular normal. Entonces, acá en esta imagen lo que estamos viendo es en esa barrera entre los tejidos y el sistema circulatorio, donde viene la sangre con oxígeno, va a los capilares, a las células, hace el intercambio y regresa por los capilares venosos a las venas y sigue su curso por la circulación.
¿Cuáles son las funciones de la perfusión? Mantener el metabolismo celular aerobio, conservar la función orgánica, transportar oxígeno a las células, eliminar productos de desecho, en este caso primordialmente el CO2, pero también el lactato, mantener la homeostasis tisular. No basta con que la sangre circule, tiene que llegar a donde debe llegar, al dedito gordo del pie, tiene que intercambiar, tiene que oxigenar y traerse los desechos que hay que eliminar. Entonces, cualquier fallo en ese proceso o en ese ciclo compromete la viabilidad celular. Entonces, ¿cuáles son los órganos más sensibles a la hipoperfusión? Siempre hablamos de 3 principalmente y son los 3 que también mencionamos cuando estuvimos hablando de el tema de los órganos diana que se ven afectados por las presiones elevadas: el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, en el cerebro, recordemos que consume aproximadamente el 20% del oxígeno corporal total. Cuando tenemos una isquemia cerebral, ese daño se convierte en irreversible en 4 a 6 minutos. Siempre hablamos de 5 minutos, ¿no? Aunque bueno, los últimos estudios de los últimos 5 años dicen que las neuronas sí regeneran, pero un proceso súper lento. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión cerebral? Confusión, agitación, pérdida de la conciencia. Vamos con el corazón. Recordemos que el miocardio depende de su propia perfusión coronaria, eso lo estuvimos conversando la otra vez. La hipoperfusión generará isquemia y puede desencadenar arritmias o un infarto. El corazón no tolera la deuda de oxígeno y es un tejido que también se muere y aún no se ha comprobado que se regenere. En el riñón, entonces, recibe aproximadamente el 20 al 25% del gasto cardíaco. La hipoperfusión renal puede evolucionar a insuficiencia renal, o sea, el riñón deja de funcionar y lo que utilizamos aquí es la diuresis. La diuresis no es más que la cantidad de orina que miccionamos cada vez que vamos al baño. Se supone que hay un estándar de cada hora y también lo podemos valorar en cuanto a la edad de nuestro paciente. Entonces, hipoperfusión es la base fisiopatológica del shock independientemente de su causa. ¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas? Hay disminución de oxígeno, inicia o se activa el metabolismo anaeróbico, hay producción de lactato, el lactato es bastante dañino para el cuerpo, hay acidosis metabólica porque encima que estoy produciendo cosas que no debo, el cuerpo trata de compensar lo que falta. Y al final hay una falla celular, porque encima que no tiene oxígeno, tiene cosas que son como dañinas o tóxicas para el organismo. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración clínica de la perfusión? En la parte prehospitalaria, ustedes rara vez van a ponerse a hacer cálculos, multiplicar, lo que sea respecto al cálculo del gasto cardíaco, pero sí interpretan la perfusión mediante los signos clínicos accesibles y rápidos. Por ejemplo, estado mental o estado de alerta, si el paciente está alerta, confundido, somnoliento, agitado. Aquí tenemos todos los signos de hipoperfusión cerebral. Si la piel está fría, pálida, cianótica, podemos deducir que hay vasoconstricción y que se está redistribuyendo el volumen circulante. En el caso que la piel esté caliente y enrojecida, entonces vamos a tener vasodilatación y una sepsis inicial probablemente. En el llenado capilar también ya lo vimos, recordemos que lo normal es menor a 2 segundos y si está prolongado hay hipoperfusión periférica. En cuanto a los pulsos y la diuresis, si el pulso está débil o filiforme, hay un bajo gasto cardíaco. Si la diuresis también está menor de, ahí sí, de 0.5 mililitros por kilo por hora, entonces eso es lo normal. Si está menor de eso, lo consideramos oliguria. Y si no hay nada de micción o de que la persona orine, entonces es anurio.
Entonces, ¿cómo medimos? Bien, métodos invasivos, métodos no invasivos. El método invasivo, un catéter de Swan-Ganz, mide el gasto cardíaco mediante termodilución, se introduce por vía venosa central hasta la arteria pulmonar y eso se utiliza más que nada pues a nivel hospitalario, específicamente en UCI. Es el gol estándar en pacientes críticos. El catéter arterial, ya habíamos conversado de él también un poquito, es una monitorización continua de la presión arterial de forma invasiva. Cada segundo la presión arterial es diferente y eso es lo que mide el catéter. Analiza también la onda de pulso para la estimación del gasto cardíaco. Lo ven principalmente en pacientes en UCI, pero a veces en áreas de trauma, cuando el paciente está en espera de cama, pues también van a tener la línea arterial allí. Métodos no invasivos. La ecocardiografía, que permite valorar la función sistólica, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, de forma rápida y sin riesgo para el paciente. En los últimos años se ha tratado de valorar la enseñanza de el ultrasonido a la cabecera del paciente. Se les enseña a hacer ultrasonidos tipo FAST, que es lo que realmente nos funciona a nivel prehospitalario. En cuanto al Doppler y la bioimpedancia, pues son técnicas relativamente nuevas. El Doppler sí existe hace mucho tiempo, pero esta valoración es reciente respecto a estimar el gasto cardíaco. Entonces, el índice de choque o el shock index es el parámetro clínico simple que relaciona la frecuencia cardíaca con la presión arterial sistólica y nos ayuda a detectar la hipoperfusión precoz, incluso antes de que usted encuentre signos de hipoperfusión temprana en su paciente. Está descrito por Al Bower-Burri desde 1967 y tiene la fórmula índice de choque igual frecuencia cardíaca en latidos por minuto entre la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio. Acá podemos ver entonces la interpretación de valores del índice de choque, donde normal se considera de 0.5 a 0.7, vigilancia de 0.7 a 0.9, posible hipoperfusión o shock mayor o igual a 1, perdón, y alto riesgo de deterioro hemodinámico mayor de 1.3. Entonces tenemos un ejemplo. Si yo tengo un paciente politraumatizado con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una sistólica de 90 milímetros de mercurio, si hacemos el cálculo del índice de choque, 120 entre 90 es igual a 1.33 y eso es mayor de 1.3. Es un paciente que está en alto riesgo de deterioro hemodinámico. Entonces, ¿por qué aumenta el índice? Cuando nuestros pacientes pierden volumen o disminuye su capacidad de bombeo, o sea, hay algo mecánico en el corazón, el organismo va a tratar de compensar. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a tener taquicardia compensatoria, va a disminuir la presión arterial sistólica y eso va a generar, como es una relación inversa, que aumente el índice de choque y eso es lo que utilizamos entonces para detectar si estamos ante un paciente crítico o no. En la prehospitalaria, principalmente para trauma con hemorragia activa, choque hipovolémico, sepsis y shock séptico, quemaduras extensas, pacientes críticos con sospecha de hipoperfusión. Un paciente puede mantener una presión aceptable y aún así estar entrando en shock. El índice de choque entonces nos ayuda a identificar lo que la presión arterial tiende a ocultar, porque ya les digo, o sea, el cuerpo siempre va a tratar de arreglar el problema, pero no siempre va a ser funcional. Bien, ahora vamos a ver los casos clínicos. Alguien que lea el caso para que se despierten un poquito.
Ok, ¿qué creen que tiene en su paciente? ¿Cuál sería su valoración prehospitalaria? Un shock hipovolémico, correcto. Bien. Entonces, ahora vamos a terminar de demostrar lo que ya yo visualicé. Frecuencia cardíaca de 132. Presión arterial 84/58. Frecuencia respiratoria en 30. Y saturación de oxígeno en 95. Si utilizamos esos signos vitales y deseamos saber el grado de hipoperfusión según el índice de Choquy, entonces 132, que es la cardíaca, entre 84, que es la presión arterial, sistólica o diastólica. No sé, me están preguntando, me están diciendo. Ok. Y dice que da 1.57 y dijimos que arriba de 1.3 es alto riesgo de deterioro hemodinámico. Entonces hay que activar los protocolos de hemorragia masiva. Ahora, usted no va a en la realidad del asunto, en la prehospitalaria, usted no va a esperar hacer este montón de cálculos para determinar si usted tiene que activar o no un protocolo, porque usamos otro tipo de protocolos a nivel prehospitalario, en el cual usted no va a hacer ningún cálculo. Sí va a valorar signos vitales, pero no se va a basar en esperar hasta eso para actuar. Por eso es que en el curso de PHTLS, las últimas 2 actualizaciones, antes del ABCDE pusieron la X. O sea, antes de incluso tomar signos vitales, antes de valorar la vía aérea, usted se va a enfocar primero en la X, de hemorragias exsanguinantes. O sea, este es un concepto que ustedes deben tener, porque algunos de repente, quién sabe, los contratan en un cuarto de urgencias de un hospital, o los estamentos de seguridad hacen un hospital militar. Entonces, ¿usted cómo va a explicar que su paciente está inestable? Es diferente la parte hospitalaria a la parte prehospitalaria. No nos vamos a esa parte de cálculos, nos basamos en lo que vemos y después en lo que podemos obtener del paciente, que son los signos vitales. Vamos con el caso 2. ¿Alguien que lo lea? ¿Qué tiene nuestro paciente? Ok, ¿qué cardíaco? ¿Qué creen que tiene su paciente? Ok, todavía no hemos llegado allá. Gary, con la historia que leíste, ¿qué crees que puede tener tu paciente? Ayuden a Gary. No mires los signos vitales, solo la historia. Posiblemente un infarto agudo de miocardio. Tiene dolor torácico opresivo. Está sudoroso y tiene debilidad generalizada. ¿Sí? Entonces, probablemente tiene una frecuencia en 110, una tensión arterial 88/60, una respiratoria en 24 y una pulsioximetría de 92. Según el índice de shock,
sería 110 entre 88 igual 1.25. No llega al extremo de crítico, pero es un traslado urgente, es un riesgo incipiente por shock cardiogénico. Vamos con el caso 3. ¿Quién lo lee? Ok, entonces, ¿qué tiene su paciente? Un shock séptico. Y de hecho en el mismo caso lo dice, ¿no? Entonces vemos los signos vitales. 125 de cardíaco. 90-60 de presión arterial. Respiratoria de 28 y tiene una temperatura de 39. Si calculamos el índice de choque sería 125 entre 90 y eso nos da 1.39 y dijimos que arriba de 1.3 es un paciente crítico. Entonces, a manera de resumen, chicos, entre la precarga, la poscarga, la perfusión, la contractilidad, nosotros valoramos el gasto cardíaco. Desde que se llenan los ventrículos hasta que se vence la resistencia que hay en las arterias o en las venas pulmonares, la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco, eso nos va a llevar a valorar si nuestro paciente está bien perfundido o si está hipoperfundido, está en shock y en qué grado de hipoperfusión o shock está. Siempre valorando los 3 órganos diana que se afectan principalmente o que se afectan de primero en la lista: corazón, cerebro, riñones. La presión arterial, recuerden que puede parecer aceptable, pero hay que identificar, hay que ver, hay que tocar, valorar si realmente los tejidos están siendo bien perfundidos. Siempre evalúen el estado de conciencia, el llenado capilar, la temperatura y la coloración de la piel, si los pulsos distales están presentes, si los signos vitales están bien o están alterados, incluso si la presión está normal. Y en caso tal que pudiesen valorar la diuresis, pues también valoran la diuresis. Ahora, si usted llega a una escena en una casa, usted le puede preguntar a la persona cuándo fue la última vez que orinó, o si es una persona encamada con secuelas de alguna enfermedad, usted le pregunta al cuidador cuántos Pampers moja al día, y eso lo ayuda a valorar realmente si el paciente tiene diuresis aceptable o no. Recordando que es de 0.5 mililitros por kilo por hora. Calcule el índice de shock. Como ya les mencioné, quizás en la prehospitalaria ustedes no van a hacer ese cálculo, pero tienen que saber de dónde sale cuando alguien le dice a usted que el paciente está crítico, que el paciente está hipoperfundido, entre otras cosas, ¿no? Y siempre actuando de forma oportuna, porque debemos actuar siempre en beneficio de nuestro paciente.